Buenas noches, mi nombre es Asunción del Carmen Ortiz Medina, soy estudiante de la Maestría en Educación con Acentuación Tecnológica impartida por el Centro de Estudios Superiores CTM y la Universidad CNCI Virtual. El día de hoy les presento un video que forma parte del proyecto integrador de la asignatura Fundamentos de la Educación a Distancia impartida por la maestra Roselena Fernández Peña. En el video vamos a estar trabajando algunas preguntas sobre la educación a distancia. La primera pregunta aborda el tema de la implementación de las nuevas tecnologías en la educación. Desde hace ya algunas décadas se habla de la sociedad del conocimiento y tiempo o años después empezamos a hablar acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que vivimos en una era digital, sabemos que la red, el internet, nos ha facilitado muchísimas cosas y también ha tenido un impacto en la educación. En este caso, ha fortalecido la educación a distancia. En el caso de la implementación, pues su uso nos permite a nosotros como docentes actualizar nuestras habilidades digitales y de esta manera diseñar estrategias que permitan que los jóvenes, que hoy en día son netamente digitales, que estos jóvenes, que estos estudiantes se involucren, se interesen, se motiven en su propio proceso de aprendizaje. Por ello yo creo que la mayor ventaja es que fortalece la educación que se imparte en esta era digital. La pregunta número 2 nos habla o nos pide que mencionemos las herramientas con las que cuenta la educación a distancia. En mi opinión, una de las principales herramientas pues, son las plataformas educativas, ya que esta modalidad requiere de un espacio donde se pueda habilitar un aula digital, donde se pueda colocar la información, material, actividades, no sé, videos, todo lo que se requiere para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que hay plataformas como la que usamos en esta maestría, que es el Blackboard, tenemos Edmodo, tenemos Schoology, incluso el Classroom, los Moodles, o sea, hay un montón de herramientas que pueden ser usadas dentro de ellas las plataformas, ¿no? También tenemos aplicaciones educativas que el día de hoy podemos trabajar desde cualquier equipo celular inteligente, tabletas, smartphones realmente, computadoras. Entonces esas aplicaciones también son una herramienta para la educación a distancia. Otra herramienta es la red o el internet, que nos permite incluso trabajar con software de uso libre. En estos software podemos crear videos como se pueden crear revistas digitales, se pueden crear carteles científicos, se pueden crear historietas, podemos crear infinidad de material que nos pueden fortalecer, en este caso el desarrollo de la educación a distancia. La tercera pregunta nos habla acerca de la realidad aumentada en la educación a distancia. La realidad aumentada es un factor que aún no es aprovechada al 100% en general en el ámbito educativo, ¿no? Pero yo recuerdo que años atrás en un curso hablaba acerca de la realidad aumentada y nos hablaban también de los códigos QR, que en ese momento pues no estaba tan masificado su uso o era menos el uso que tenía, ¿no? Recuerdo perfectamente que teníamos a la mano y nos presentaron libros que a través de los códigos QR veíamos ahora sí que el diseño, y era pero tan vívido que de verdad que era innovador y motivador. Hoy en día los códigos QR son de uso bastante común. Vamos a restaurantes donde ya a través del código QR podemos leer el menú. Tenemos códigos QR para leer libros, revistas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la educación a distancia, yo creo que su uso nos va a ayudar a fortalecer este proceso. La siguiente pregunta nos habla acerca de la investigación que se ha hecho en educación a distancia. Hay diversas líneas, ¿no? Leyendo durante este módulo me encontré con que pues hay muchos congresos, hay simposium, hay incluso recuperación de memorias de diversos investigadores
que abordan el tema de la educación a distancia. Abordan los retos, abordan las problemáticas que se encuentran, abordan problemáticas porque es innegable que existen también situaciones que se tienen que atender y resolver, y nos dan líneas para mejorar, recordando que todo es un proceso de mejora continua. En el caso de la educación a distancia, pues también lo es, ¿no? Entonces, situaciones que nos han abordado como quizás la parte socioemocional del estudiante, la deserción en este caso de la educación a distancia, todo lo que es la modalidad virtual, todo lo que implica, nos ha permitido que pues día a día vayamos mejorando o, como dije en un principio, entrar a ese proceso de mejora continua para, como he mencionado, fortalecer la educación a distancia. La quinta pregunta, el impacto. Definitivamente quizás podamos hacer ahora sí que un análisis antes del COVID y otro post-COVID o durante el COVID, más bien. En el análisis previo a la aparición del COVID-19, tenemos que la educación a distancia pues había sido un factor que se iba fortaleciendo poco a poco. Sabemos que la educación a distancia surgió hace muchísimos años, pero muchísimos años, y que poco a poco ha tenido sus altibajos, pero a partir de la sociedad del conocimiento y la era digital, pues definitivamente tiene como que un respaldo, como que un boom. ¿Por qué? Porque los tiempos o el contexto pues se ajustan a la educación virtual, a la educación a distancia. En el caso de cuando surge el COVID, pues tenemos que se utiliza como una herramienta o una alternativa para enfrentar las condiciones que nos tocaron vivir, el aislamiento, el cierre de las escuelas, todo ese tipo de cuestiones. Y estoy totalmente segura que ahorita que va pasando lo del COVID y que se vuelve una cuestión endémica, el fortalecimiento o el auge que ha tenido la educación a distancia no va a decrecer, por el contrario va a aumentar, ya que nos va a permitir ampliar la oferta educativa para todas aquellas personas que por razones de trabajo, de cuestiones de salud o incluso de gustos y habilidades no tienen acceso a la educación presencial o no quieren ir a la educación presencial y optan por la educación a distancia. Tenemos, por ejemplo, quizás a mí me gustaría tomar un diplomado o una maestría en el extranjero, pero quizás mis condiciones económicas no me lo permitan o en la cuestión laboral no me permita viajar. Pero pues con la educación a distancia esa es una realidad bastante a la mano de cualquier persona. Entonces creo que ha impactado positivamente el hecho de que la educación a distancia exista, el hecho de que la educación a distancia sea algo real en nuestro país. Las líneas de investigación surgidas, pues hay diferentes líneas de investigación. Todas ellas apuntan a un fortalecimiento, a un desarrollo, a una consolidación de la educación a distancia como ahora sí que una realidad. De hecho, en uno de los análisis que hacíamos a través de este módulo, yo comentaba que la Educación Nacional a Distancia de México, la UNAD, es una realidad desde ya hace algunos años. Oferta, ahora sí que habría que visitar su página, pero va desde el área de humanidades, el área económica, el área de matemáticas, incluso el área de la salud. Entonces, en este caso es la primera universidad pública nacional que existe acá, y pues se ha sumado la oferta de instituciones como la CTM, la Universidad CNSI Virtual, instituciones como la UNAM, con instituciones como la Universidad de Guadalajara, la UADY en Yucatán. Todas ellas están usando la educación a distancia como una parte fundamental o un complemento a la educación presencial que ofrecen. En términos generales, yo creo que, como dije en un principio, he dicho a lo largo de este video, la educación a distancia llegó para quedarse. Buenas noches, muchas gracias.